¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, nueva persecución política contra Jorge Glass, el ex vicepresidente correísta del Ecuador. Se lo preguntamos a su abogada, Sonia Vera, directamente desde Bruselas. Sonia Vera, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Sonia, en un artículo del 19 de diciembre, bajo el título de Jorge Glass, un caso de injusticia y asilo político, usted dice, leo textualmente, y es una cita larga, dice, el eventual retorno de Jorge Glass a la cárcel equivaldría a una condena de muerte. La situación actual está marcada por una intensa persecución en su contra por parte de la Fiscalía liderada por la fiscal Diana Salazar, a quien en la Asamblea Nacional recientemente se le ha iniciado un juicio político y ello desencadenó una serie de represalias por parte de Diana Salazar mostrando una actitud de ensañamiento y agresividad hacia Jorge Glass y en contexto para una audiencia que no conoce este tema, tú dices también en ese artículo, en agosto del 2017, Jorge Glass publicó un comunicado en redes sociales denunciando la corrupción instaurada por el entonces presidente Lenín Moreno, quien le ofreció a Jorge Glass ser parte de ella. Jorge Glass rechazó esa oferta, manteniendo su postura de no robar y no permitir el robo, y 2 meses después de ese comunicado fue injustamente encarcelado, marcando el inicio de su persecución política. Todo esto para preguntarte, ¿esas son las razones por las cuales acaba de pedir asilo político en la Embajada de México en Quito? Sí, y entre otras, corre peligro su vida. Recordemos cómo está la situación carcelaria en el Ecuador. Han habido más de 500 masacres y especialmente los presuntos autores materiales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ellos fueron asesinados en manos del Estado, estaban encarcelados. Entonces no tenemos ninguna garantía de que en una próxima masacre Jorge no sea asesinado. Lo que está diciendo la fiscal, esta señora Diana Salazar, es que querían que él se presentara justamente el día martes de esta semana en curso, que se presentara, pero no era una detención. ¿Tú compras eso? A ver, voy a citar el documento textual. El documento textual dice que se proceda a la ubicación, a la localización y a la inmovilización y traslado de mi defendido. Obviamente sabemos cuál es la posición de esta señora, una persona que efectivamente no es idónea para ejercer el cargo que ostenta. Y lo que tenemos en cuenta es que esta es un artilugio que está usando para luego implicarlo posiblemente en el caso Metástasis, que es el que está de moda, es el que es el show de la fiscalía en esta última semana, y obviamente pues ella ha revelado de una manera totalmente eh, irresponsable audios, videos, dice que tiene videos, dice que tiene chats, dice que tiene audios de este caso, y lo está manejando de una manera totalmente violatoria a los estándares que debe usarse en una fiscalía en un caso de investigación. Precisamente también para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador contexto. Acá estamos hablando de un presidente que fue el que siguió a 10 años de presidencia de Rafael Correa. Lenín Moreno, Correa lo califica claramente como un traidor porque poco tiempo después abandonó la Revolución Ciudadana y se volvió absolutamente un neoliberal. Este señor está involucrado, Lenín Moreno, en escándalos como, por ejemplo, lo que le llaman el INA Papers, es decir, la evasión de impuestos con dinero en el extranjero. Le siguió a Lenín Moreno entonces otro presidente neoliberal, Guillermo Lasso, el principal accionista del Banco de Guayaquil, un banquero. También aparece en los Pandora Papers, en los Panama Papers. Y esta señora, que ahora, como tú dices,
está lanzando para, de alguna forma, vender la idea de que se quiere atacar el crimen desde los cimientos. La acusación a esta señora de quienes no creen en ella es que nunca investigó a estos presidentes y nunca investigó estos escándalos. Entonces sería selectivo. En el pasado no investiga lo que de alguna forma no le serviría, pero ahora se quiere proyectar que es la gran investigadora y quiere salpicar a Jorge Glass. ¿Sería correcto esa lectura? Sí, básicamente se quiere lavar la cara por todos los casos que no ha investigado. ¿Ya? El caso de la muerte de Norero, básicamente es hace el Pero año pasado. ¿quién es Norero? Explícanos para una audiencia. Norero es un narcotraficante que es el eslabón perdido de este bendito caso Metástasis, que tiene hasta logo y tiene una edición de imagen y página y tiene toda una logística, la cual no tienen los otros casos, ¿no? Y obviamente, pues ella no ha hecho nada en los otros casos, como en el caso del Gran Padrino, como el caso de INA Investment, Panama Paper, todos estos casos nunca han tenido una investigación seria por parte de ella. Ella no ha actuado de manera prolija y eficiente. Sin embargo, de lo cual, en el caso, este caso, que no es otra cosa más que una coincidencia de tiempos, que justamente lo libera después de que ella es llamada a juicio político en la Asamblea y justo para impedir que se continúe con los con el concurso de los jueces nacionales que reemplazarían a los que llegaron a través de todo ese periodo nefasto que fue la transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son temas muy técnicos, pero básicamente para explicarle a la ciudadanía que no es ecuatoriana, esta señora tiene una selectividad en los casos y los maneja de una manera muy poco profesional. Está develando información íntima, información privada de toda de gente que está procesada, gente que está siendo investigada y efectivamente está cometiendo pero muchísimas violaciones de derechos humanos. Y es ahí donde quiere implicar a Jorge. Entonces, imagínense, lo está invitando a que rinda versión por el caso de la reconstrucción. El caso de la reconstrucción tiene 4 años abierto. Jorge estuvo preso 5 años, 4 meses y recién ahora lo quiere invitar a rendir versión. ¿Por qué no lo hizo antes? Cuando estaba preso. Justo lo llama después de que a ella la llaman para el juicio político. Entonces, son coincidencias terribles, son coincidencias terribles. Es lo que tú dices acá, que notas una actitud, lo que tú has escrito por parte de ella, de actitud de ensañamiento y agresividad hacia Jorge Glass. Y eso que tú mencionas también para una audiencia que es un tanto difícil de explicar, esto de que es muy sospechoso, incluso para observadores internacionales, esto que está en marcha este concurso de jueces, que de alguna forma la denuncia sobre ella, que quisiera controlar ese proceso para de alguna forma tomar control de la justicia. Y aún más también dentro de lo que circula dentro de Ecuador, lo traigo a tu atención, si lo has escuchado o no, que podría tener esta señora fiscal Diana Salazar hasta pretensiones de candidata presidencial. Y todo se puede ver en este país, pero una persona que no es idónea para el cargo, que no está capacitada, que comete tantos errores, es que es increíble que quiera osar a ostentar el cargo de presidenta, pero todo se puede ver en nuestro país, lamentablemente. Sí, es un ensañamiento que tiene contra Jorge Glass y el principal temor de toda esta transición nefasta que dejó Julio César Trujillo a raíz de la consulta popular del año 2018 sin dictamen de constitucionalidad y luego una serie de actos inconstitucionales pasando por el blindaje de una corte constitucional que fue nombrada por este mismo señor a todas sus actuaciones a través de un acto que es para interpretar normas, no para blindar actos. Pero ya el derecho y las normas constitucionales poco sirven
la única opción que nosotros tenemos son los organismos internacionales. ¿Y cuál es el temor? Jorge Glass ha sido sentenciado en 2 procesos, el caso Odebrecht y el caso Sobornos. El caso Odebrecht, las pruebas que utilizaron para incriminarlo fueron declaradas nulas en Brasil, ¿ya? Esa sentencia llegó a través de cooperación internacional que pidió en su sentencia, valga la redundancia, el juez Toffoli, que extendió la nulidad del caso Lava Jato de el presidente Lula da Silva, la extendió a las pruebas que fueron compartidas con Ecuador para que la fiscalía sentencie a Jorge Glass, las declaró nula. ¿Por qué? Porque efectivamente el juez Moro había sembrado pruebas en estos sistemas Drousses y My Law with Pace, algo así, muy mal mi inglés, pero estas pruebas, aparte de ser forjadas, en el medio de la investigación, pues el juez Moro mandó a que se las taladrara a estos pendrives, ¿ya? Y esas mismas pruebas fueron las que sirvieron para condenar a Jorge Glass. Entonces, efectivamente, el juez Toffoli declaró y extendió esa nulidad a las pruebas que habían usado en el caso de Ecuador, en el caso de Jorge. ¿Qué pasa? Que en la sentencia dicen, miren, hay que hacer cooperación jurídica internacional y mandar la sentencia a Ecuador para que tenga validez allí. La sentencia fue el 9 de agosto, el 15 de agosto, desde el 15 de agosto está en Ecuador y la fiscal la tiene encerrada bajo 20 llaves y no la han notificado a las partes para que podamos homologar la sentencia y presentar una revisión. Posteriormente, para terminar el caso Odebrecht, posteriormente, hace unos pocos días, Dalo Bucaram, asambleísta, dijo en una entrevista que él había sido utilizado por Lenín Moreno para efectivamente inculparlo en el caso de Odebrecht con pruebas que no existen, pruebas que habían sido forjadas. Y la fiscal, en lugar de abrir una investigación sobre este hecho, dijo no, la sentencia de Odebrecht no tiene nada que ver y ese tipo de testimonios son inválidos. Todo se hizo de acuerdo al debido proceso. Lo que tú también dices, y repasando lo que tú decías recién, tú dices en el artículo, Jorge Glass ha sido víctima de una persecución política ilegal que ha vulnerado sus derechos humanos y su dignidad. Enfrenta una serie de acusaciones y procesos judiciales que sugieren un patrón de persecución legal y política en su contra, la falta de garantías de un juicio justo, la manipulación de pruebas y la influencia política en los procesos judiciales son claros indicadores que sus derechos fundamentales han sido violados repetidamente. Y todo esto para preguntarte, como tú mencionabas, los organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado en el caso de Jorge Glass rápidamente. ¿Qué han dicho entonces? Mire, Jorge Glass es el único ecuatoriano que tiene 4 pronunciamientos de organismos de derechos humanos a su favor. La CIDH le otorgó medidas cautelares porque no se estaban respetando su derecho a la vida. O sea, Jorge Glass pasó 52 días en huelga de hambre para que le pusieran un baño, porque no tenía ni siquiera un baño en su celda y lo estaban vejando, amenazando. Entonces él tomó esta medida y casi fallece porque estaba a punto de darle un infarto. Él, a través de esta huelga de hambre, pudo tener servicios básicos en su celda. La CIDH le otorga estas medidas para que el Estado se encargue de su seguridad y le entregue las medicinas y la dotación de medicinas necesarias para mantener un buen estado de salud. Estas medidas nunca han sido cumplidas a cabalidad por el Estado. Siguen vigentes. Posteriormente, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU en el 2021 tomó la decisión, en una opinión, de pedirle al Estado ecuatoriano de que le otorgue medidas no privativas de libertad y transfirió la causa a otros relatores para que detecten, de acuerdo a sus competencias, las vulneraciones de derechos humanos. Posteriormente, de Naciones Unidas. Naciones Unidas. Posteriormente, el relator para la independencia judicial de magistrados y abogados, Diego García Sayán,
él hace un llamado al Estado ecuatoriano para que se le otorgue la libertad porque había una boleta de excarcelación que duró 28 días sin ser cumplida. Luego la apelaron y luego la dejaron sin efecto. Pero el punto es que él tenía que haber sido liberado esos 28 días hasta que, por presiones de la fiscalía, volviera a la cárcel, ¿no? Pero, y finalmente, nosotros tenemos tanto el caso de Brecht como el caso Sobornos, los tenemos en, en, en litigio del sistema interamericano. Entonces, la primera causa, la causa Odebrecht, ya ha sido calificada como de extrema urgencia. Y con eso nos estamos librando casi 5 años de litigio en el sistema interamericano y ya está en estudio de fondo. Entonces, esto por las condiciones en las que se encuentra Jorge, esto nada más que corrobora que todo ha sido una persecución política. A más de la sentencia de Brasil y los pronunciamientos internacionales del relator de independencia judicial sobre específicamente el caso Soborno. Hay 6 pronunciamientos internacionales de este relator hablando de la falta de independencia judicial, de cómo se han manipulado los concursos de jueces, y 3 específicamente el caso Sobornos. Tenemos también más de 13 boletas rojas de Interpol rechazadas de todos los implicados, de todos los exfuncionarios que han sido implicados en el caso Soborno. Todas las boletas rojas que le han pedido a Interpol las ha rechazado. Sonia, le invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Sonia Vera, abogada de Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, justamente desde Bruselas. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Sonia Vera directamente desde Bruselas, abogada de Jorge Glass, sobre la situación del ex vicepresidente de Ecuador que acaba de pedir asilo político en la Embajada de México en Quito. 2 comentarios a propósito de esta situación que está viviendo Jorge Glass en las redes sociales. Dice Alexis: así actúa la derecha en todas partes del mundo. La ley y los derechos ciudadanos le importan un comino. Reprimen, asesinan, encarcelan, persiguen a quienes consideran sus enemigos. Ellos no tienen rivales u opositores, tienen enemigos. Y otro tuit de Alex Roda dice: quieren desterrar, pone énfasis en la palabra desterrar, es decir, hacer salir de su tierra. Quieren desterrar el correísmo de Ecuador. Ya es una consulta a nivel político y no necesariamente judicial. Tú puedes llegar a leer que en el fondo acá no hay un problema de persecución política, de persecución legal, sino persecución política. Quieren de alguna forma sacar de circulación el correísmo. Ya van por lo menos 7 o más miembros de la dirigencia, de puestos claves del correísmo durante los 10 años de la presidencia de Rafael Correa, que han tenido que abandonar el país. ¿Es esto entonces para lo que muchos es una cacería de brujas? Sí, yo creo que es una cacería de brujas. Lamentablemente están utilizando armas legales para una persecución política, lo que se conoce como lawfare. Entonces, sí, efectivamente, esto es lo que está ocurriendo. Y lo interesante, voy a citar a un amigo que se llama Aitor Martínez, es como que a nivel internacional Ecuador está yendo por una vía, pero resulta, Ecuador cree que está en lo correcto, ¿no? Resulta que los carros están, primero pasa un coche y dices, bueno, él se equivocó, sí. Luego pasa otro coche, también está equivocado. Pero resulta que luego pasa un bus, un tráiler, y siguen pasando los coches y te empiezan a pitar y te dicen, ¡hey! El equivocado eres tú. Eso es lo que está pasando a nivel internacional con el Ecuador.
Estamos cayendo en todos los estándares de justicia. Estamos muy mal calificados a nivel de Naciones Unidas, del sistema interamericano. Y lamentablemente, no, porque se trata del correísmo, los juristas, la academia, no está diciendo absolutamente nada porque se trata de los correístas. Pero esto ya se está haciendo endémico y ya la gente se está dando cuenta que efectivamente el sistema de justicia dejó de ser hace mucho tiempo independiente y se están violentando los derechos humanos de todos los ciudadanos, y al sacar al correísmo, lo que estamos viendo es el escenario que estamos viendo es el resultado. Masacres carcelarias, aumento del sicariato, desempleo, robos, vacunas, niños muertos, falta de servicios públicos. Y así es ese es el panorama que se está viendo en mi país. Estamos como en el Medellín de los 80. Entonces, abogada, estamos viendo de que este fin de semana pasado el ex vicepresidente Jorge Glass, claramente al verse su vida en peligro, una inseguridad muy grande que, como decíamos, esta fiscal Diana Salazar le estaba comiendo los talones, pide entrar a la Embajada de México en Quito y allí el día miércoles presenta su pedido de asilo político. Cuéntenos de aquí en más qué estima usted que van a ser los próximos pasos que van a suceder. Bueno, pues estamos pendientes de la decisión de la Asamblea Nacional, que tiene que autorizar al juez que está llevando la causa de la reconstrucción, que es una causa ridícula, tiene que autorizar a que continúe o no el procedimiento penal en contra de Jorge Glass. Entonces sí es importante que la ciudadanía sepa que esta señora fiscal se ha arrogado funciones al pretender detener a mi cliente mediante oficio. Esta competencia es solamente de los jueces, y el juez, antes de llamamiento a juicio, lo que hizo fue pedir la autorización a la Asamblea Nacional para poder continuar con el procedimiento penal. Entonces estamos a la espera de este tema, estamos a la espera también de que se resuelva la audiencia de prelibertad de Jorge Glass. Jorge Glass tiene más de 3 años solicitando su prelibertad y siempre se la han dilatado, pese a que cumple con todos los requisitos. Él tiene 2 maestrías, se ha portado muy bien, no tiene ningún incidente en la cárcel, pero sin embargo sabemos extraoficialmente que la SNAI, que es el servicio que tiene que hacer un informe para decir que sí está de acuerdo con que él ha cumplido todos los requisitos, ha dicho que no cumple los requisitos porque él no salía a hacer ejercicio al patio cuando estaba en una cárcel de máxima seguridad con 70 amenazas de muerte. Entonces es ridículo, pero es así. Por el lado de México, ya ha dicho, ya han comunicado que va a estudiar detenidamente la petición de asilo político. En el caso de que apruebe el asilo político, teóricamente, el gobierno del Ecuador debería darle un salvoconducto para que pueda salir de la Embajada de México y dirigirse protegidamente al aeropuerto y abandonar el país. Así es, así es. Vamos a ver qué hace el gobierno del señor Noboa, toda vez que tenemos la muy mala experiencia en el caso de María Duarte, que pasó mucho tiempo asilada en la embajada de Argentina, y pues el gobierno de Guillermo Lasso se negó a darle el salvoconducto. Entonces esperamos que el gobierno del señor Noboa pues actúe en derecho, reconozca el derecho internacional y los tratados que así lo avalan, para que se le pueda otorgar el asilo político y Jorge pueda retomar su vida. Jorge ha somatizado todos estos años en la cárcel y está realmente en una posición muy, muy vulnerable psicológicamente. Tener que apartarse de sus hijos es algo que le ha afectado muchísimo. Entonces sí es muy importante que la ciudadanía sepa cuál es la verdadera razón y motivación de toda esta persecución, que es efectivamente anular a Jorge Glass como persona, como político y como ser humano sobre todo.
Y desde el punto de vista también de la especulación política, como este nuevo presidente, Daniel Noboa, llegó a la presidencia con una elección anticipada con un periodo de solo 16 meses y va a haber elecciones presidenciales en el 2025. La especulación política es, todo esto es una forma de seguir satanizando, demonizando el correísmo, entre comillas, para darle más oportunidades a Daniel Noboa que fuera ser reelegido. También es demasiado especulativo esa posibilidad que detrás de todo esto está justamente ese propósito y por esto realimentan permanentemente el satanizar a toda la dirigencia del Correo. Y la verdad es que lo que tratan de hacer a través de los medios de comunicación es deshumanizar el correísmo, para que todos se puedan unir y poner a cualquiera. O sea, no importa quién, solo importa que no sean los correístas. Ese es el nivel de la discusión en un país que está totalmente polarizado y donde se violan todos los días los derechos humanos de los ecuatorianos. Pan y circo es lo que les dan. Sonia Vera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación.